Estimados empresarios, reciban un caluroso saludo y la más cordial bienvenida a este seminario que la Universidad del Norte, Fundesarrollo, la Cámara de Comercio de Barranquilla, ProColombia, la Cámara Colombo-Americana y Analdex traen para ustedes en la tarde de hoy. En este espacio les contaremos detalles y conclusiones del estudio Impacto del TLC entre Estados Unidos y Colombia y su influencia en el Departamento del Atlántico. La Universidad del Norte y Fundesarrollo han unido esfuerzos para poder identificar el impacto que ha tenido el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia, pero más específicamente su impacto en el Departamento del Atlántico. En el desarrollo de este estudio, la Cámara de Comercio de Barranquilla y ProColombia, con sus equipos de trabajo, contribuyeron con información relevante y actualizada sobre comercio exterior y sobre composición empresarial de nuestro departamento, que permitieron llevar a cabo el análisis que hoy nos compartirán. Igualmente, contaremos hoy con la compañía de líderes gremiales que nos compartirán su visión acerca de las relaciones comerciales con los Estados Unidos desde la perspectiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, liderada por su presidente, el doctor Manuel Fernández, la Cámara de Comercio Colombo-Americana con la doctora Victoria Eugenia Ibáñez, su directora regional, Analdex Capítulo Caribe, dirigido por Luis Eduardo Blanco, también nos está acompañando, y contaremos con la asistencia especial del exdiplomático norteamericano y consultor internacional Lawrence Gumbiner, quien desde los Estados Unidos nos compartirá sus conocimientos de oportunidades en el mercado americano en el panel que moderará el doctor Octavio Barra, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Para dar inicio a este seminario, queremos invitar a Juan Esteban Vázquez, director regional de ProColombia, quien nos dirige unas palabras de saludo. Bienvenido, Juan Esteban. Gracias, Ana María. Buenas tardes y un saludo especial para la Cámara de Comercio de Barranquilla, a la Universidad del Norte, a la AmCham, a Fundesarrollo y a Analdex, por invitarnos a compartir con ustedes en este webinar. Quiero iniciar diciéndoles que la idea era que nuestra presidenta Flavia Santoro estuviera esta tarde aquí, pero por temas de última hora no pudo hacerla. Esta oportunidad para dejarles un mensaje muy concreto. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, sumado a las condiciones que ofrecemos para la llegada de capital extranjero a nuestro país, incursionar desde nuestro territorio en terceros mercados, constituye muy completo que hace de Colombia el líder regional en materia de nearshoring. Permítanme compartirles algunas buenas razones que sustentan este argumento. Esta coyuntura histórica y excepcional nos ofrece oportunidades sin precedentes. Miren, por ejemplo, este dato. Según la Organización Mundial de Comercio, el 87% de las empresas que pertenecen a esa organización quieren diversificar las cadenas de suministro, depender menos de ubicaciones remotas y regionalizarse. Que Colombia es el destino ideal para hacerlo, pues nos hemos destacado por mantener la estabilidad política y la fortaleza institucional. Hace alrededor de un año ingresamos oficialmente a la OCDE. Tenemos grado de inversión de las principales calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Y contamos con buenos pronósticos de crecimiento para el 2021. El 4.9% para nuestro país durante este año, mientras que el Fondo Monetario Internacional calculó un crecimiento del 4.6%. ProColombia quiere decirles que nuestro gobierno es amigo de la inversión extranjera directa, pues estamos convencidos de que es el motor que ya impulsa el repunte de la economía. Por eso hemos diseñado un plan para una reactivación económica segura, que incluye herramientas de facilitación de inversión y clima de negocios, técnicas sectoriales y regionales, además de un regulatorio sólido y seguridad jurídica. Reunimos una serie de características que nos hacen muy competitivos en materia de logística, en tiempos de fletes y exportaciones, además de contar con una fuerza de trabajo que es talentosa. Por otra parte, apostamos por la importación de exportadores para que las empresas que se instalen en nuestro territorio
contribuyan al crecimiento del tejido empresarial y exportador. Tenemos un propósito: que las empresas crezcan en Colombia y desde Colombia, llegando a terceros mercados. Para lograrlo, identificando las principales ventajas competitivas y comparativas de Colombia como destino de inversión, esto frente a otros mercados líderes en atracción de inversión en nuestra región. También estamos implementando la metodología Lead Generation, que está diseñada para segmentar las empresas multinacionales con potencial de diversificar sus cadenas de valor en Colombia. Y estamos buscando alianzas estratégicas, entre otras, con consultoras empresariales selectos, con la red de embajadas a nivel mundial, con entidades del gobierno nacional y de otros países, con gremios, etcétera, para visibilizar las oportunidades de inversión en el país como destino nearshoring. Desde luego que ya en esta materia, desde el 2020 hemos segmentado 828 inversionistas, de los cuales hemos contactado a 669 e identificado 118 posibilidades de inversión. Y ya contamos con 17 proyectos certificados por un valor de 296 millones de dólares. En particular estadounidense, de un total de 294 empresas segmentadas para la región de Norteamérica, ya hemos contactado 272 compañías y gracias a esos contactos hemos visto 36 oportunidades de inversión. Es decir, que Norteamérica representa el 35% de las empresas segmentadas y el 41% de las empresas contactadas. También vale la pena destacar servicios de tecnología, químicos y ciencias de la vida, agroindustria, textiles y confecciones y metalmecánica. Asimismo, hemos incrementado nuestra... Creo que estamos experimentando problemas con la conexión del doctor Juan Esteban Vázquez. Doctor Vázquez. Hola. Perdón, que creo que se me... ¿Lo escuchamos, doctor Vázquez? Sí. Hola. ¿Me escuchan? Se me cayó la conexión. Hola. Doctor Vázquez, escuchamos con mucha dificultad sus palabras. Hola, ¿me oyen ahora? Hola, buenas tardes. Sí, creo que hemos retomado con usted. Adelante, doctor Vázquez. Se me cayó la conexión, qué pena. Bueno, les decía que hemos incrementado nuestros esfuerzos en dar a conocer los beneficios derivados del TLC entre Colombia. Para esto desarrollamos un website enfocado en el comprador estadounidense, de tal forma que le permita conocer de primera mano las ventajas comerciales, arancelarias y otra información de interés. Lo anterior, sumado a la plataforma que maneja el Ministerio de Turismo, la cual está enfocada hacia los exportadores y busca incentivar el comercio bilateral desde la oferta y desde la demanda. De manera que, para cerrar, les quiero reiterar que desde ProColombia estamos listos para contribuir en que las inversiones estadounidenses en Colombia y las exportaciones de empresas colombianas hacia ese país se traduzcan en negocios exitosos y rentables y ser la plataforma que impulse la llegada a... Cuente siempre con ProColombia para lograrlo. Gracias. Muchas gracias al doctor Juan Esteban Vázquez por sus palabras y por apoyar desde ProColombia Regional Norte esta gran iniciativa en búsqueda de aumentar los mercados internacionales y fortalecer la presencia de las empresas del Departamento del Atlántico en el mercado americano. Y sin más preámbulo, en este momento queremos dar la palabra al decano de la Escuela de Negocios, el doctor Octavio Ibarra,
quien nos presentará los avances y las conclusiones del estudio del Atlántico frente al TLC de Estados Unidos 2008-2019. Adelante, señor decano, y bienvenido. Muchas gracias, Ana María. Me están ya ayudando con la presentación. Quería darles primero las gracias a Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio, por todo su apoyo con la información, por sus orientaciones. Gracias, Manuel, y a todo el equipo también de la Cámara de Comercio por todo el apoyo, Ana María. Por supuesto, también un saludo muy especial a los panelistas, a Luis Blanco, a Vicky, al señor Lawrence y a Juan Esteban. También un saludo especial a Kelina Puche, quien estuvo acompañándome en esta investigación como investigadora también principal, y a todo el equipo de Fundesarrollo y de la Escuela de Negocios quienes participaron, y a todos los que hoy en día nos están acompañando. Como todos saben, en la última década Colombia ha realizado grandes esfuerzos por lograr un mayor nivel de inserción en el comercio internacional. Parte de ese esfuerzo se ve reflejado en los 17 acuerdos comerciales que se firmaron, que potencialmente nos permitirían llegar a 65 países y 1.500 millones de compradores. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, ha surgido muchas posiciones encontradas en el país respecto al aprovechamiento de los tratados de libre comercio y el impacto que este ha tenido en las regiones. Esto nos motivó a realizar este proyecto de investigación, principalmente además por la relevancia que tiene la región Caribe en el contexto nacional y en términos de su comercio exterior. Y con esto buscamos que sea un punto de partida para poder tener diferentes análisis, diferentes reflexiones y fortalecer nuestro comercio exterior. En ese sentido, hemos tratado de hacer un resumen muy ejecutivo de este proyecto, y particularmente para esta presentación lo hemos estructurado primero en términos de una radiografía del tejido empresarial en nuestro departamento, de su comercio exterior, y en tercer lugar de los resultados que se obtuvieron de este estudio. Iniciando con ese primer punto de tejido empresarial, queremos compartirles la evolución que ha tenido el PIB en términos del Departamento del Atlántico y su participación a través de esta década. Como todos sabemos, el PIB es un agregado económico que mide la producción y bienes de un país y que obviamente refleja su crecimiento económico. Ahí podemos observar en estos últimos 3 años antes de pandemia, obviamente entre ese periodo 2017 y 2019, una leve recuperación, llegando a un 3.4%. El segundo punto en este primer bloque se refiere al número de empresas activas, digamos, a ese tejido empresarial. Como podemos observar en este cuadro, somos un departamento con mucha fortaleza en servicios, en comercio y construcción. Si lo miramos a través del tiempo, desde el año 2009, incluso 2012 y 2019, podemos ver que esa vocación se mantiene. Nuestro departamento del Atlántico, más que tener una vocación industrial, tiene una vocación de servicios y de comercio. Si ahí lo podemos ver, por ejemplo, si miramos el año 2009, 2012 y 2019, podemos observar que servicios tienen una participación del 28, 29 y 35% en lo que respecta a cada uno de estos años mencionados, pero que también comercio y construcción tienen una alta relevancia. En ese sentido, esta es la radiografía y esta es la foto de nuestro tejido empresarial. Asimismo, si lo miramos en términos de la dimensión del tamaño de las empresas, podemos observar que se mantiene, obviamente, el liderazgo del sector de servicios, y que en gran medida nuestro tejido empresarial está conformado por pequeñas y microempresas. En la siguiente gráfica podemos observar que prácticamente el 71% del tejido empresarial del departamento, y particularmente aquí Barranquilla, corresponde a microempresas, y el 22% a las pequeñas compañías, lo que representa casi un 93% del tejido empresarial, con nuestros actores como microempresarios y como pequeños empresarios. En este punto, lo que vemos
y para ir ahondando en algunas reflexiones, tenemos un departamento con una vocación de servicio, que históricamente tiene vocación de servicio y de comercio, y tenemos un departamento cuyo tejido empresarial se fundamenta principalmente en las micros y en las pequeñas empresas. Eso nos lleva a muchísimas preguntas en términos de cuál va a ser nuestra apuesta en los próximos 10 años. Seguiremos fortaleciendo lo que hoy en día tenemos como grandes fortalezas en términos de sectores. Deberíamos en ese sentido explorar fortalecimiento de otro tipo de sectores. Yo creo que son algunas de las preguntas que tenemos que seguir analizando en nuestro departamento y particularmente de cara a los próximos años. En términos de lo que significa el comercio exterior en nuestro departamento, como podemos observar, ha tenido en la última década un crecimiento alrededor del 26%, si comparamos 2008 con la cifra de 2019, que tenemos ahí 1.359 millones de dólares en valor FOB. Sin embargo, cuando analizamos la siguiente imagen y lo comparamos con la tasa representativa del mercado y con el hecho de que la divisa colombiana ha tenido una revaluación histórica del 70%, probablemente esto indica que ese aumento en esas exportaciones también sea el resultado de la variación en esa tasa representativa del mercado. Otro indicador y otra variable que analizamos en este estudio se refiere a la participación de las exportaciones del Atlántico en el PIB y su comparativo a nivel nacional. Como podemos observar en esa línea del Atlántico, tuvimos unos decrecimientos entre años 2011, 2015, y luego una recuperación en esos últimos 3 años de 2017, 2018, que cuando lo comparamos con ese promedio nacional, o con esa participación nacional, indica que estamos levemente por encima del promedio nacional en términos de la participación de las exportaciones en el PIB. En ese sentido, pudimos identificar los principales sectores en ese promedio de 2009 a 2019, y tenemos sustancias y productos químicos, 30%, metales comunes, productos alimenticios. Y algo interesante es que el 70% de las ventas externas de nuestro departamento se centra en estos sectores mencionados, así como los productos elaborados de metal y productos farmacéuticos. Es decir, en 5 sectores se concentran las ventas externas del departamento del Atlántico. Esto también se refleja en términos de la balanza comercial, como podemos observar en este cuadro. Históricamente, nuestro departamento tiene una balanza comercial deficitaria, lo cual no necesariamente implica un aspecto negativo, es una realidad que tenemos, y lo que indica o lo que infiere esto es que tenemos una mayor capacidad importadora que exportadora. En ese sentido, yo creo que vale la pena en este primer punto reflexionar sobre primero nuestro tejido empresarial, como lo mencionábamos anteriormente, con una base muy fuerte, el 93% de las empresas que son micro y pequeñas. Tenemos una vocación de servicio que es histórica. Tenemos una balanza comercial que refleja una mayor capacidad importadora que exportadora. El segundo bloque, digamos, de información que queremos compartir se refiere al estudio del impacto del TLC, que lo concentramos particularmente de la relación que tiene nuestro departamento del Atlántico con los Estados Unidos. Y vale la pena mencionar que lo hicimos en un periodo antes de pandemia y con productos no mineroenergéticos. Cabe resaltar también que esto no incluye exportación de servicios, que en muchas ocasiones no es fácil obtener la información, y en ese sentido no incluye este tipo de productos. Analizamos diferentes variables relacionadas con el impacto del TLC del Atlántico y Estados Unidos. La primera corresponde a las exportaciones en términos de valor FOB. Ahí podemos ver el punto de inflexión del 2012, cuando entra en vigencia, 2012-2013, que entra en vigencia ya el Tratado de Libre Comercio. Podemos ver una tendencia creciente. En términos de valor FOB de millones de dólares, tuvimos un crecimiento, el departamento del 93%. Y podemos ver también que veníamos en una tendencia decreciente antes del TLC. Obviamente, si relacionamos y conectamos esto con lo mencionado anteriormente, con la tasa representativa del mercado, también podríamos en un momento dado inferir que hace parte
realmente de las variaciones del dólar. Pero cuando analizamos las exportaciones en términos de toneladas, nuevamente ahí podemos ver un impacto positivo. Si uno mira entre 2008 y 2012, veníamos con una tendencia decreciente y luego de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, pasamos de tener 44.144 toneladas en el 2013 a 70.407, lo cual nos da un incremento del 66% en términos de toneladas. Esto también indica un impacto positivo en este indicador luego de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Otro aspecto que analizamos como parte de lo anterior, cuáles fueron esos sectores exportadores del Departamento del Atlántico. Ahí podemos ver la gráfica que muestra en cifras de 2019 fabricación de productos elaborados de metal como el producto de mayor relevancia en términos de ese volumen de exportaciones. El cuarto aspecto que analizamos se refiere a la participación de las exportaciones en términos de la intensidad tecnológica. Analizamos productos de baja tecnología, de media tecnología, de alta tecnología. Como podemos observar en ese gráfico, antes del TLC teníamos en lo que corresponde a manufacturas de baja tecnología una participación entre el 37 y el 40%, que luego aumentó considerablemente al 68%. Es decir, las exportaciones del Departamento del Atlántico se basan fundamentalmente en manufacturas de baja tecnología. Esto obviamente también nos llama a tener muchas reflexiones. ¿Cuál debe ser la apuesta del departamento a futuro con las pymes, por ejemplo, con las microempresas? Deberíamos hacer un esfuerzo para que las grandes compañías enfatizaran sus exportaciones en manufactura de alta tecnología. Sería una pregunta muy interesante para analizar. ¿Cuál debe ser el esfuerzo con las microempresas y con las pymes hacia alta tecnología o baja tecnología? Porque independientemente de las diferencias en participación, esto no implica que sea negativo que nuestras exportaciones se fundamenten más en términos de intensidad tecnológica en manufacturas de baja tecnología, pero es un punto de partida para poder construir realmente una ruta de navegación con este indicador. Que podemos ver algunos de los sectores que encontramos con manufacturas de baja tecnología, como son la fabricación de productos metálicos y otros que se pueden observar y que ratifica esa mayor preponderancia de las exportaciones de baja tecnología. Otro elemento que estuvimos analizando y que arroja el estudio es la alta concentración en un destino, uno o dos destinos exportadores. Como podemos ver, Miami en el 2019 representa el 54% de las exportaciones del Departamento del Atlántico. Si le sumáramos Houston, que se ve en la tabla, estaríamos hablando casi del 60% de las exportaciones. Y si uno mira a través del tiempo y comparamos 2008 y 2012, podemos ver la gran relevancia que tiene ese único destino exportador. Nuevamente, esto no significa que sea negativo, pero también llama a una reflexión en términos de la posibilidad de fortalecer nuestras gestiones en otros destinos exportadores para poder reducir esa alta concentración y esa altísima dependencia que tenemos sobre un destino en particular. No quiere decir que no se deba seguir exportando a Miami, no, al contrario. Yo creo que aquí en este sentido la reflexión es qué otras posibilidades tenemos en un mercado tan grande como es el de Estados Unidos. Otro elemento que también se consideró en el estudio corresponde al Plan Vallejo. Como todos sabemos, el Plan Vallejo hace parte de la política de desarrollo de Colombia, en el que te permite importar bienes que luego tienen exportaciones equivalentes y que son libres de exención y libres de impuestos. En ese sentido, hicimos el análisis del 2008 al 2012 y luego también del 2012 con cifras hasta el 2016. Y podemos ver una tendencia decreciente de la participación del Plan Vallejo respecto al total de productos importados o al total de importaciones, lo que infiere en algún momento que se podría tomar como un bajo aprovechamiento del Plan Vallejo. Y como lo vemos en esa tercera columna, históricamente pasamos de un 7.7% a un 4.9% en el 2016. Parte de este proceso fue buscar alternativas, cuáles eran las razones por las cuales se presentaba ese bajo aprovechamiento del Plan Vallejo. Esta es una que no necesariamente significa que sea la única.
pero encontramos que en su momento, en el año 2005, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo transfiere el manejo del Plan Vallejo a la DIAN. Entonces quiere decir que entre 2005 y 2015, ese manejo lo tuvo la DIAN. Y ahí estuvimos comparando algunos indicadores. Encontramos, por ejemplo, en los tiempos de aprobación, antes de que esto pasara a la DIAN, tenía un tiempo de 15 días. Después que pasó a la DIAN en esa década, tenía en promedio 180 días. Vuelvo y repito, no necesariamente este es el motivo principal por lo cual no hubo aprovechamiento, pero nos llama muchísimo la atención, porque en definitiva ese decrecimiento que tuvo en ese porcentaje implica la necesidad de un mayor aprovechamiento. Seguramente ustedes habrán visto hace una o dos semanas el Gobierno Nacional lanzó el Plan Vallejo Express y bueno, seguramente ahora en el panel Luis podrá ilustrarnos un poco más en este sentido, pero es un mecanismo que realmente sirve de muchísimo apoyo para las exportaciones y lo que este estudio está indicando es que hubo bajo aprovechamiento de ese Plan Vallejo en el tiempo en el que estamos realizando este análisis. Adicionalmente a estas variables, queríamos también compartirles algunos indicadores de comercio exterior y finalizar además con unas recomendaciones. El primer indicador se refiere al índice de ventaja comparativa revelada, que muestra qué tan fuerte es un país o una región en términos de su desempeño comercial y productivo en comparación con el resto del mundo. Cuando se hizo el análisis de este indicador, encontramos que teníamos partidas arancelarias en el año, por ejemplo, 2019, 297 partidas arancelarias y teníamos 45 productos con índice de ventaja comparativa revelada. Si uno mira 2018, primero que observa un número de partidas arancelarias mayores, 2018, venía en una tendencia decreciente, pasábamos el departamento de 451 partidas arancelarias, luego pasó a 277 y luego tiene un incremento a 297, pero en términos del índice de ventaja comparativa revelada, podríamos decir que hoy en teoría tenemos productos con menor fortaleza, que son esos 45 versus los 57 del 2012. No quiere decir que no tengamos capacidad exportadora, pero llama mucho la atención y realmente es un punto que nos parece pues, interesante seguir profundizando. Estos son algunos de los productos, estos son los top 10 de los productos con índice de ventaja comparativa revelada. Tenemos harina de cereales, grasas, gelatinas, carbón vegetal, que implica unos productos con los cuales nosotros somos mucho más competitivos a nivel internacional que muchos otros países y que vale la pena, por supuesto, explorar las posibilidades de fortalecimiento con estos productos. Otro indicador se refiere al índice de complementariedad, que realmente mide esa balanza o esa combinación importación-exportación de un país a otro. Y lo que nuestro estudio refleja es que el índice de complementariedad es alto. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas oportunidades, que hay muchísimas oportunidades con los Estados Unidos. Esto indica que ese match entre importaciones y exportaciones tiene alto grado de complementariedad y por supuesto vemos un mundo de oportunidades para los productos del Departamento del Atlántico. Así como se analizó el índice de complementariedad, también analizamos el índice de similitud en términos de exportaciones, con un rango o con una variación tendiendo a cero, lo cual implica que no hay riesgo en términos de la homogeneidad de las exportaciones. No hay riesgo para la producción nacional. Es decir, esto infiere que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos no genera un riesgo para la producción del Departamento del Atlántico. Y eso, pues, si lo sumamos al anterior índice de complementariedad, también nos lleva por ese camino de proponer que este Tratado de Libre Comercio ha generado un impacto positivo para el Departamento del Atlántico. Así como los dos anteriores, finalizamos con este índice de balanza comercial relativa, que nos permite identificar ciudades y estados que son importadores y exportadores netos, lo cual implica poder identificar mayores oportunidades. En ese sentido, pudimos identificar 633 productos con índice negativo, quiere decir que somos importadores netos, versus 297 con índice cercano a 1, lo cual indica que somos exportadores netos, y 87 productos con una fuerte capacidad exportadora. Uniendo
todas estas variables, quisiéramos compartirles estas conclusiones. Primero, tenemos un tejido empresarial que indiscutiblemente tiene una vocación de servicios y comercio a través del tiempo. Antes y después del Tratado de Libre Comercio, tenemos un departamento cuya actividad empresarial se fundamenta en la micro y la pequeña empresa. El hecho de que tengamos manufacturas o exportaciones con manufacturas de baja tecnología también implica retos en innovación. El segundo punto corresponde al comercio exterior del departamento. Tenemos una participación en términos de las exportaciones en el PIB con el promedio nacional. Tenemos un alto nivel de concentración. Tenemos 5 sectores que son los que hacen el 70% de las ventas internacionales. Nuestro departamento tiene una balanza comercial deficitaria, tiene mayor capacidad importadora. Y ya en lo particular, con el Tratado de Libre Comercio, en el tercer punto, tenemos crecimiento de exportaciones después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio del 93% con valor de FOB. Las exportaciones en toneladas crecieron el 66%. La intensidad tecnológica aumentó la participación en 68%. Tenemos un punto de reflexión en términos del destino exportador, con Miami que representa el 54%, bajo aprovechamiento del Plan Vallejo. Tenemos un grupo de productos, hace alrededor de 45 en el año 2019, en el cual somos más competitivos que otros países a nivel internacional. Y los indicadores o los índices de complementariedad, de similitud y de balanza comercial relativa nos indica que no hay riesgo, pero que también hay un mundo de oportunidades. Estas conclusiones nos llevan, finalmente, para no extenderme más en esto, algunas recomendaciones. La primera, fortalecimiento del tejido empresarial. Indiscutiblemente, nuestra estrategia de fortalecimiento del comercio exterior tiene que incluir a su actor principal, como son las pymes, como son las micros. Normalmente, históricamente, yo creo que todas las empresas enfrentan la disyuntiva en un momento dado de su capacidad para llegar a un mercado como los Estados Unidos, pero en algún punto tenemos que iniciar en ese proceso de construir una trayectoria de internacionalización, que eso implica no necesariamente la exportación en la primera fase. Cuando se habla de construir una trayectoria de internacionalización, se piensa también en cómo ser internacionales en los mercados locales. ¿Cómo logramos estándares internacionales que nos permita prepararnos hacia un futuro con exportaciones? Hoy en día ese consumidor final, todos nosotros como consumidores finales, somos o tenemos estándares internacionales, somos consumidores que podemos comparar en diferentes países, con diferentes tipos de servicios y diferentes productos. Por eso, para cualquier actividad es supremamente importante cumplir con esos estándares internacionales y poder desarrollarlos aún en ese mercado local en el cual operan las compañías. La segunda recomendación es poder identificar las ciudades o estados, valga la redundancia, en Estados Unidos, con la balanza comercial relativa menor a 1. Quiere decir, cuáles son las ciudades o los estados que son importadores netos y en qué productos. Eso en un momento dado puede brindar mayores oportunidades para las empresas del Departamento del Atlántico y también, ¿por qué no redireccionar la oferta exportable? La tercera recomendación, indiscutiblemente, es buscar diversificar el destino exportador. Si bien es cierto, Miami representa ese 54% del destino de nuestras exportaciones, también es cierto que reducir alta dependencia puede generar muchos beneficios a futuros. Y por ende, eso que es fundamental, hacer esfuerzos para llegar a otras ciudades y a otros estados. Asimismo, como un mayor aprovechamiento de esa herramienta tan importante como lo es el Plan Vallejo. Y quisiera finalizar esta presentación con esta última recomendación en términos de los lineamientos con los desafíos globales. No podemos pensar en un comercio exterior a futuro que no esté alineado con los desafíos globales. Y esto nos lleva a tres reflexiones finales que no corresponden a este estudio, pero que van muy articuladas. La primera es el rol de los negocios en la sociedad. Los negocios son parte fundamental del desarrollo de los países y en ese sentido poder generar un beneficio económico pero también social juega un papel fundamental en la reconstrucción de esta sociedad. El segundo punto se refiere a seguir con esfuerzos en la implementación de prácticas de desarrollo sostenible que tiene tres grandes aristas. Una que es impacto financiero, otra que es impacto
ambiental y otra que es impacto social. Así como las compañías, por supuesto, hacen grandes esfuerzos todos los días en términos de lograr una sostenibilidad que es fundamental, más en estos momentos, también es cierto que podemos ampliar ese espectro en términos de impacto social. Y la última que quisiera mencionar es ese liderazgo colectivo. El hecho que hoy en día, que hoy estemos en este panel, todas estas entidades, significa también pasos importantes en la construcción de ese liderazgo colectivo. Hay muchísimas oportunidades. Si bien es cierto que estamos en un mundo con alto nivel de complejidad, también es cierto que hay muchas oportunidades. De hecho, ahora en el estudio lo estábamos viendo. Y eso requiere seguir fortaleciendo las sinergias que hoy en día se están ya generando con todas las entidades de la ciudad, con todas las entidades del departamento y unirnos realmente para que el sector empresarial tenga un impacto positivo no solamente en términos de desarrollo económico, sino también en contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en aras del tiempo, quería compartir con ustedes el estudio y estas reflexiones. Gracias, Ana María. Muchas gracias al señor decano de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, el doctor Octavio Ibarra, por compartirnos hoy estos hallazgos y esta importante información que le permitirá a todo el empresariado que nos acompaña en esta tarde seguramente tomar decisiones, pero aún más motivarse a explorar el mercado americano si aún no lo han hecho. Ahora entonces, cumpliendo la agenda, vamos a dar paso al panel en el que nuestros invitados compartirán su visión y conocimiento, así como su perspectiva acerca de las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Invitamos a la doctora Victoria Ibáñez, directora de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, al doctor Manuel Fernández Ariza, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, al doctor Luis Eduardo Blanco, gerente regional Caribe de Analdex, y al señor Lawrence Gumbiner, ex diplomático y consultor norteamericano con más de 30 años de experiencia en asuntos latinoamericanos, quienes, moderados por el decano de la Escuela de Negocios, el doctor Octavio Ibarra, nos hablarán el día de hoy. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Ana María. Bueno, bienvenidos nuevamente Vicky, Manuel, Lawrence y Luis Eduardo. Dándole continuidad, bueno, a esta conversación que estamos teniendo, quisiéramos, bueno, iniciar con Manuel. Vamos a hacer una dinámica con 4 preguntas iguales para todos y luego una pregunta específica para cada panelista. Manuel, en términos de lo que ha representado este 2020, que ha sido un año, o el año pasado, 2020, muy, muy difícil para las empresas. ¿Cómo es ese panorama de comercio exterior para el departamento en este 2021? Bueno, muchas gracias, Octavio, y felicitaciones por el trabajo que aporta mucho a esta discusión, a esta reflexión acerca de cómo podemos incrementar nuestra vocación exportadora. Y si me permites arrancar con una provocación que no es nada novedoso, porque lo he escuchado en varias oportunidades, pero que me parece muy, muy importante y casi que insistir mucho en ese tema. En 1960, Corea del Sur exportaba una cantidad similar por habitante a la que exportaba Colombia. En 1960. Y también Chile exportaba una cantidad similar. Hoy en día, un coreano está exportando 40 veces lo que exporta un colombiano. Las exportaciones per cápita en Corea son alrededor de 11.200 versus lo que exportamos nosotros, que si lo miramos sin los tradicionales, exportamos alrededor de $267. Y bueno, Corea obviamente dio un salto importante y es parte, creo yo, de la reflexión que tenemos que hacernos. Ya pasando a la pregunta que nos hacías, el Atlántico tuvo una reducción en sus exportaciones en el 2020 de alrededor del 10%. Eso estuvo por debajo del impacto del país en general, que tuvo una reducción del 23%. Gran parte de esto tiene que ver con la estructura productiva de nuestro departamento y también de esa estructura exportadora que tiene un componente industrial importante, digamos, versus obviamente el peso que tiene el tema de bienes tradicionales en la canasta exportadora del país. En ese sentido, el Atlántico está bien posicionado y
Yo creo que los bienes manufacturados que produce el Departamento del Atlántico siguen siendo altamente demandados por los mercados internacionales. Soportado esto, pues obviamente en que tenemos una situación, digamos, una posición estratégica, tenemos una infraestructura que cada vez más aumenta su calidad y su cobertura. Estamos cada vez más mejorando en sofisticación y diversificación. Sin embargo, ahí tenemos un punto clave, tú lo tocaste en tu exposición, no solamente en términos de cómo incrementamos los sectores en los que estamos profundizando nuestras exportaciones, sino también cómo nuestros productos pueden ser más productivos y generar mayor valor agregado. Mayor valor agregado. Y yo creo que eso es uno de los temas en los que tenemos que enfocarnos. La relación comercial con Estados Unidos definitivamente es importante. Nuestras exportaciones en el Departamento del Atlántico, el 32% van a Estados Unidos. La recuperación de la demanda de Estados Unidos va a ser fundamental. Si viéramos una gráfica aquí del comportamiento de la economía de Estados Unidos y el comportamiento de las exportaciones del Departamento del Atlántico, veríamos claramente una relación directa. Obviamente esto es claro, pero lo bueno es que nuestro principal socio comercial tiene perspectivas de recuperación económica muy favorables para el presente año. Se habla o se espera de que este año la economía de Estados Unidos crezca un 4.5%. Eso básicamente lo que se habla es que la economía de Estados Unidos podría estar alcanzando los niveles de prepandemia este año y eso nos abre un mercado muy grande para las exportaciones en Colombia. Dejaría hasta ahí para darle chance a los demás panelistas y más adelante continúo con algunas ideas. Gracias, Octavio. Muchísimas gracias, Manuel. Quisiera extender la misma pregunta a Lawrence en términos de cómo ve esa perspectiva del comercio exterior. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Cámara de Comercio y Universidad del Norte y también felicito a Octavio y su equipo para un estudio de verdad excelente y muy profundo. Voy a estar de acuerdo con Manuel que yo creo que la noticia más importante para Atlántico es la recuperación de la economía norteamericana y que sigue el programa de vacunación con éxito y va arrancando bastante bien. Yo creo que la posibilidad de un crecimiento significativo, como mencionó Manuel, sí va a pasar. También voy a comentar que de punto de vista del norteamericano, que hoy día, como sabemos, el tema de China es un tema sumamente importante tanto en la política como en el mundo de comercio de los Estados Unidos. Y lo que empezó el presidente Trump con una batalla bien fuerte contra el poder de China, va a seguir bajo esta administración Biden. Entonces tiene aspectos políticos y también tiene aspectos comerciales y yo creo que el norteamericano y el empresario norteamericano va a empezar a buscar más y más alternativas de una dependencia comercial con China. Y eso tiene buena posibilidad para Colombia y para Atlántico, pero tampoco es asegurado. Y después podemos hablar de las cosas que puede hacer Colombia y Atlántico para aprovechar. Pero solo voy a dejarlo con eso. Yo creo que la competencia en esta batalla ya no va a transicionar de China a los demás países asiáticos. Vietnam, Malasia, Indonesia, los Filipinas. Eso yo creo que tiene que mirar Colombia y Atlántico como su competencia y cómo puede aprovechar de ese movimiento fuera de dependencia en China para aumentar sus exportaciones a los Estados Unidos. Muy amable, gracias, Loren. En ese mismo sentido, Luis, bueno, ustedes desde hace mucho tiempo, por supuesto, vienen promoviendo todo ese esfuerzo exportador también de Hanaldex. ¿Cómo ves ese panorama para el Departamento del Atlántico en este 2021? Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Y es la oportunidad, pues, obviamente, para ratificar los agradecimientos, no solamente para Octavio, la Cámara y, por supuesto, para todos nuestros panelistas,
en participar y ser conscientes pues de que casi todos estamos teniendo la misma realidad hoy en día. La confianza nace a partir, evidentemente fue un año de los años difíciles del mundo. La humanidad de alguna manera ha logrado buscar, digamos, la luz al final del túnel con este tema de las vacunas, y allí se generaría un tema de confianza y de reactivación económica, teniendo en cuenta el horizonte que es Estados Unidos. Por supuesto, allí tenemos que acotar lo que ha mencionado Manuel y Laus, donde nos contaban que básicamente esa economía va a crecer, que básicamente el espacio que dejaría China por el tema comercial frente a este tema, lo que hay que concluir aquí es que hay unos espacios, uno ve grandes posibilidades, y en especial esto que se ha desarrollado, digamos, en el último año, son las famosas cadenas regionales de valor, donde las cadenas globales que se tenían instauradas en el mundo hace tal vez unos 100 años, que se habían fortalecido, ya hoy comenzaron a desintegrarse a partir de esta pandemia, a partir de esta circunstancia especial que ha vivido el mundo. Estas guerras comerciales o estas guerras políticas nos han permitido pensar nuevamente en las regiones, y qué mejor lo que han hecho y que lo que han avanzado algunos otros países para poder atender ese mercado norteamericano. De tal manera que la invitación es un poco a que incorporémonos, veamos la manera como nos podemos incorporar a esas cadenas regionales de valor, pero no sin olvidar lo que nos hizo falta del estudio o del informe que has presentado, que en especial el mundo ha vivido una transformación digital, y esa transformación digital implica unos nuevos servicios y unas nuevas posibilidades. De tal manera que aquí hay que correr muy a prisa, porque esta transformación digital va a cambiar el contexto de los negocios. Estas cadenas regionales de valor van a tener que incorporar esa transformación digital, y todas las oportunidades que hemos tenido en este momento probablemente se van a masificar, pero vamos a masificarla a partir de que podamos tener dentro de las posibilidades que tiene Colombia esa transformación digital de la mano. Soy muy optimista con el 2021 en razón a que lo peor ya pasó. Creo que el desarrollo de la vacuna nos comienza a generar la reactivación económica y la confianza que merecemos, pero la invitación es a esto. Ha desarrollado el tema de la transformación digital una nueva forma de hacer negocios. Aquí hay que apuntarle no solamente a incorporarse y a llevar los productos que China probablemente no pueda llevar a los Estados Unidos por esa circunstancia especial que estamos viviendo, sino hay que incorporarle el aspecto fundamental, como vuelvo y lo ratifico, de transformación digital. Y en eso sí hay que correr, porque evidentemente si teníamos atraso con referencia a los bienes, en transformación digital vamos a tener que hacernos acompañar muy rápidamente de quienes saben hacer las cosas digitalmente, y acompañarnos quiere decir que hay que buscar las reformulaciones para incorporarnos en esas cadenas regionales de valor. Muchas gracias, Luis. Muy, muy interesante también lo que mencionas en términos de esa transformación digital que va a jugar un papel fundamental. Le quería extender también a Vicky esa primera pregunta en términos de cómo ve ese comercio exterior en el 2021. Vi que ustedes como entidad son un actor supremamente importante en el país y permanentemente también están invitando a los empresarios y realizando una serie de actividades para promover ese comercio exterior. Sí, gracias, Octavio. De verdad, muchas felicitaciones por este excelente ejercicio que has presentado para todos. Creo que ha sido fundamental y muy claro para poder comprender en dónde estamos en el Atlántico en este momento. Quiero recoger temas que comentó Manuel, que ha dicho el señor Lawrence, que comentó Luis Eduardo. Todo cabe dentro de lo que nosotros hemos podido ver en lo que vislumbramos para este 2021-2023, lo que puede ser para el Atlántico. Estamos totalmente de acuerdo. Hay muchísimas oportunidades en cuanto a todos los productos que podemos aprovechar. Obviamente hay unos que tienen mucho más potencial que otros,
Sin embargo, lo del tema del e-commerce, Luis Eduardo, es excelentísimo. Tenemos muchísima capacidad para poder hacer y hay que correr. Pero hay una cosa fundamental que todos tenemos que tener, es competitividad bilingüe. Eso para nosotros es fundamental para volver la región totalmente internacional y competir con estos mercados, Octavio, que tú has mencionado, y lo que mencionó Luis Eduardo con respecto al resto de Asia, que dice Larry, porque definitivamente ese va a ser nuestro competidor clave. Y si nosotros queremos tener no solamente el Atlántico, sino la región Caribe como tal, como un eje fundamental para esas cadenas de valor regionales en las que queremos integrarnos, tenemos que tener el tema del idioma, que es fundamental para eso. Entonces, pues nosotros estamos también manejando el tema de la articulación de diversas estrategias que tenemos que tener para poder ser que el Atlántico compita con estos y que podamos presentar la mejor oferta para poder estar dentro del mercado de Estados Unidos. Muchas gracias, Vicky. Iniciando con la segunda pregunta, quisiera iniciar contigo, Vicky. Quisiera pedirte que le contaras a todos qué vienen haciendo tu entidad y también pues, a los demás panelistas. ¿Qué hacen en cada una de las entidades que ustedes representan para fomentar ese comercio exterior y para fomentar esa actividad empresarial? Sí, mira, nosotros para poder incentivar un poco o fomentar o profundizar esas exportaciones hacia los Estados Unidos, hemos venido presentando, primero que todo hay que conocer el mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos, tal como ustedes lo dicen en el estudio, pues no solamente es Miami, ni Houston, ni Nueva York. Estamos hablando de 51 estados en los que cada uno de ellos tiene diferentes necesidades. Las demandas en estos estados es importante conocerlas. Pero nosotros desde AmCham venimos haciendo diferentes actividades que puedan ayudar al empresario a poder identificar esos productos, el mercado, las necesidades en todos estos estados y ver también las diferentes, ¿cómo te digo?, medidas de negociación que tiene cada estado para poderlo realizar. No todos los estados negocian igual. Estamos ejerciendo pues varias iniciativas, obviamente con los temas para exportar y también creando diferentes herramientas que puedan incentivar al pequeño empresario, en este caso al micro, para poder incentivar esas exportaciones. Gracias, Vicky. Le extiendo la pregunta a Luis. ¿Qué vienen haciendo desde Analdex para fomentar nuestro comercio exterior y cómo pueden aprovechar los empresarios pues, todas esas herramientas también? Gracias nuevamente, Octavio. Bueno, nosotros desde Analdex visualizamos un tema que desafortunadamente ha sido una de las grandes dificultades que enfrenta este país. Este país enfrenta grandes retos o grandes circunstancias que nos han tenido, digamos, de la mano para ir llevando poco a poco para tratar de solucionarlo. Una de ellas es, digamos, la industrialización hacia el centro del país, un tema difícil, porque cuando tú vas a atacar mercados internacionales tendrías que estar cerca a los puertos como tal cual como ocurre en otras partes del mundo. Primer gran circunstancia. Pero más que eso, hemos enumerado muchísimas veces lo complejo y lo selvático, por denominarlo de alguna forma, en las normatividades que tenemos. No es tan fácil sencillamente ir a colocar un producto afuera con el escenario normativo que nosotros tenemos. En Colombia estamos acostumbrados y nos hemos venido acostumbrando desafortunadamente a legislar sobre la identificación de productos o de procesos. Creo que ese ha sido uno de los graves errores que hemos cometido. Desafortunadamente o afortunadamente para algunos otros países, aprovecharon todas estas ventajas de los tratados de libre comercio para legislar y convertir sus grandes dispositivos normativos a figuras mucho más sencillas, mucho más simples, mucho más fáciles de entender. De tal manera que si hoy tenemos un capítulo régimen aduanero, probablemente no todo lo podemos entender. Probablemente hay mucha información dispersa
y probablemente el régimen sancionatorio no acompaña muchísimo en el quehacer diario del comercio exterior. Ese ha sido nuestro trabajo, digamos, indicar, guiar, corregir, ayudar, coayudar a todo un proceso normativo. Adicionalmente, involucrarnos en otros temas, pero digamos que esto ha sido interesante y fundamental para el gremio. El gremio ha apuntado a hacer mucho más fácil el comercio internacional. De tal manera que aquí las guías, la interpretación normativa, el tema de los procedimientos y de las charlas que hemos aventurado o hemos comenzado a realizar o hemos desarrollado de siempre, han acompañado a nuestros empresarios. Pero también hemos acompañado en la práctica. Recordemos que hace algún tiempo no sabíamos exportar un aguacate Hans, por ejemplo, o no sabíamos exportar una uchuva, o no podíamos, sino estábamos expertos en café y en flores. Y todos estos procesos los fuimos acompañando. Hoy en día podemos dar testimonio de que hemos podido acompañar a nuestros empresarios a que saquen el producto de Colombia, que puedan hacerlo bajo la normatividad. Y de hecho, la noticia reciente que tenemos, tal vez estamos acompañando hace un año y algo, sobre la normatividad del cannabis medicinal. ¿Qué tan difícil es el escenario para tratar de llevar un producto colombiano al exterior teniendo todos estos paradigmas? De acuerdo con esto, charlas, seminarios, cursos, han sido parte integrante de toda la tarea que nos ha tocado desarrollar. No ha sido fácil. Sin embargo, la invitación es que esto tampoco es difícil. Después que tú logras interpretar y conocer el régimen normativo selvático que tenemos, probablemente se te vuelve una tarea más fácil cuando enfrentas el resto del mundo que no tiene este mare magnum de información. Entonces, la tarea es un poco en el acompañamiento. La tarea es decir que una vez que cruzamos frontera, todo parece más fácil, porque ya hemos hecho todo tan difícil en Colombia para hacer comercio internacional que se nos parece tan fácil las otras normatividades en otros países. Y en eso seguimos haciendo esa función, Octavio. Muchas gracias. Gracias, Luis. Le extiendo también la pregunta a Manuel, que nos cuente desde la Cámara, bueno, todo el apoyo que vienen brindando a los empresarios. Sí, gracias, Octavio. Bueno, digamos, como para compartir algunas estadísticas primero que me parecen claves. La gran encuesta de PYME que hace ANIF con el apoyo de las cámaras de comercio en el 2019 encontraba que el 65% de las pymes en nuestro país no vende más allá de su ciudad de origen. Definitivamente ahí hay un tema que tenemos que, digamos, aproximarnos y ver cómo podemos impulsar esa vocación exportadora. En una reciente encuesta que hicimos también las cámaras de comercio del país, en la encuesta empresarial, los empresarios, ¿usted por qué no exporta? El 35% decía que no tenía interés o que veía el tema como riesgoso. El 17% decía que desconocía cómo hacerlo. El 11% decía que el mercado interno es suficiente, no tenía por qué ir más allá. Y el 15% manifestaba que requería ampliación de capacidades para poder exportar. Esto pues nos lleva obviamente a un punto clave y es el desconocimiento, y muchas veces ese desconocimiento genera desinformación y eso desmotivación. La exportación obviamente es el resultado entonces de un trabajo articulado. Nosotros estamos tratando de fortalecer el marco institucional, el ecosistema de apoyo para la exportación, y en ese sentido venimos trabajando de la mano con ProColombia, con Pro Barranquilla, con la ANDI, con la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Barranquilla y la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento del Atlántico. Precisamente ver cómo apoyamos a ese ecosistema para que exporte más. Un ejemplo de eso, tú lo mencionabas, Octavio, es el Plan Vallejo Express. Tú mencionabas cómo se había dado una poca utilización. Ahora con este plan lanzado en el mes pasado, se abre una ventana de oportunidades, porque nuevamente el compromiso del gobierno es que en 15 días o menos debe estar aprobado un Plan Vallejo para una empresa en particular. Y eso abre una gran oportunidad, porque ¿qué gana una empresa, digamos, al acogerse al Plan Vallejo Express? Puede comprar insumos, materias primas en el exterior, traerlas al país sin IVA o con un IVA diferido, sin costos arancelarios,
sin umbrales aduaneros, puede procesar obviamente esa materia prima y exportarla. Y ahí obviamente los beneficios son muy grandes. Pero además de eso, este Plan Vallejo Express incluyó la posibilidad de que las pymes pudiesen tener acceso y amplió el número de sectores que pueden acogerse al Plan Vallejo. Pero ¿cómo logramos que esa información llegue a los empresarios? Obviamente tenemos que tener un ecosistema institucional que apoye a los empresarios, les dé información, les dé acompañamiento para vencer todos estos ítems que les mencioné hace unos minutos. La Cámara de Comercio en ese sentido viene trabajando en diferentes programas. Con ProColombia venimos trabajando el programa Fábricas de Internacionalización. Aquí se inscribieron el año pasado 60 empresas. De estas, 17 ya han iniciado un plan de acompañamiento que les brinda básicamente esa información, esas herramientas para llegar a otros mercados. Y estamos trabajando con ProColombia para profundizar una alianza que nos permita ampliar el número de empresarios al que podamos atender y ayudar, poniendo en marcha diferentes iniciativas. La Cámara de Comercio tiene además de esto unas plataformas que permiten generar conexiones. Una de estas plataformas se llama Hagamos Negocios. Esta plataforma lo que permite es que una persona en Colombia entre en contacto con más de 24.000 empresas inscritas en esta plataforma en Asia y en Europa, tratando, como tú decías, de diversificar los mercados. Estados Unidos es fundamental para nosotros, eso está claro, pero también tenemos que ver cómo diversificamos nuestros destinos, y esta plataforma Hagamos Negocios nos permite hacer conexiones con Asia y Europa, con una ventaja: cualquier demanda o cualquier oferta de un servicio se traduce inmediatamente al idioma de la persona que abre la plataforma en Asia o en Europa. Ahí tenemos esa plataforma al servicio de nuestros empresarios. Ya varias empresas en el departamento del Atlántico, a través de esta plataforma, han vendido a Europa. Otro punto importante que hay que tener en cuenta, lo mencionaba Luis Eduardo: exportaciones no solamente son bienes, también son servicios. En un foro muy importante que organizó la Universidad del Norte y otros aliados, Casa Grande Caribe, que se habló del tema de exportaciones, Enrique Montes, del Banco de la República, hablaba de que Colombia exporta solamente el 3% de lo producido en servicios, prácticamente nada. Y hay gigantes como India que exportan una cantidad importante y han crecido sus exportaciones de servicios, y ahí tenemos un potencial. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Con la Gobernación del Atlántico, con la Secretaría de Desarrollo Económico, estamos trabajando un programa denominado Ruta de Internacionalización de Empresas con Servicios de Alto Valor Agregado. ¿Qué estamos haciendo ahí? Vamos a apoyar empresas de servicios a concretar ventas internacionales, ayudándolas a generar oportunidades de ventas con el acompañamiento para definir un mercado potencial, fortalecer su presencia de marca digital, importantísimo, como lo mencionaba Luis Eduardo, el tema de comercio electrónico, marca digital es fundamental, y finalmente concretar esos negocios para exportar sus servicios. Estos son algunos de los temas que venimos trabajando, Octavio. Pues creemos que definitivamente el tema de apoyar a los empresarios, darles las herramientas y motivarlos es muy importante, y seguiremos trabajando en este sentido. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Interesante lo que mencionas en términos de las exportaciones de servicios, ¿no? Todavía hay un largo camino por recorrer. Le quisiera preguntar a Lawrence, ¿qué otras recomendaciones dan a los empresarios del Departamento del Atlántico para aprovechar ese gran mercado de los Estados Unidos? Ahorita Manuel nos mencionaba y nos compartía unas cifras del por qué a veces los empresarios no aprovechan esas oportunidades. Mencionaba Manuel un tema a veces de desinformación o de los mismos procesos. Con todas las ayudas que cuando escuchamos a Manuel, cuando escuchamos a Luis, cuando escuchamos a Vicky, uno dice, bueno, pero hay una cantidad de ayudas para poder fortalecer las exportaciones. ¿Qué recomendaciones darías, Lawrence? Bueno, esa es una muy buena pregunta, y siempre es un reto con una economía tan grande como los Estados Unidos. La primera cosa que tiene que entender es como han mencionado otros, Estados Unidos es una economía y un país gigante. Entonces, hay que abrir su perspectiva y mirar no solo para
la Florida o Nueva York, sino todo el país que tiene que son consumidores y son activos económicamente muy ampliamente. Entonces, eso. El segundo que mencionó Vicky es que es muy importante dominar el inglés, porque aunque está creciendo mucho, la gente hispana en los Estados Unidos, el mercado principal y el americano común y corriente, desgraciadamente, no habla muy bien el español. Y para llegar y tener esa relación cómodo, es importante que aprenda y entiende bien el inglés. El tercer, yo diría, es mirar, y como Octavio en su presentación mencionó, mirar los productos de ventaja comparativa y que encajan con la demanda creciente en los Estados Unidos. Entonces, vimos que hay mucho producto agrícola, hay mucho producto también de servicios, como ha mencionado, que puede tener una ventaja comparativa. No debemos olvidar que el turismo es un servicio, el turismo es una exportación. Y el Atlántico tiene mucho potencial en el sector turístico que debiera considerar como un servicio de exportación también. Y finalmente, cabe mencionar que Colombia desafortunadamente sufre de una imagen que todavía no está igual con la realidad. Yo siempre recuerdo el embajador Brownfield, que muchos recuerdan también, diciendo que no hay un país en el mundo donde la diferencia entre la imagen y realidad es tan grande como en Colombia. Entonces, y en eso hay que trabajar mucho con ProColombia, y creo que ProColombia ha hecho muy buen trabajo de mandar el mensaje que el Colombia de hoy día no es el Colombia del narcos de Netflix, que es un Colombia distinto, con muchas de las ventajas que no conoce el americano. Y ese es un proceso de educación y promoción que puede hacer el empresario conjuntamente con el gobierno. Muchas gracias, Lawrence. Vamos a ir a una última ronda de preguntas porque sé que tenemos varios participantes que nos están escribiendo y para poder contestar también sus preguntas. Vicky, en esta última ronda quisiera preguntarte, además de ese capital humano bilingüe que lo has mencionado y que por supuesto es muy pertinente, ¿qué otras recomendaciones das a los empresarios para iniciar su proceso de internacionalización? Gracias, Octavio. Yo, entre las cosas que nosotros hemos hecho es alentar. Digamos, no estamos trabajando muchísimo al microempresario porque estamos hablando de un 71% de estas empresas que realmente necesitan un apoyo para poder considerar sus exportaciones. Lo que hemos visto es una falta de exportación de pronto por la falta de conocimiento, por miedo, por no atreverse, pero todo eso se genera por la falta de conocimiento. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante el año pasado, que fue crear una pequeña ruta le llamamos la ruta de la exportación, una herramienta de apoyo al microempresario. Pusimos en el ejercicio todas las falencias que estábamos notando cada vez que nosotros hablábamos con un microempresario y pues los miedos que ellos expresaban. Nos dimos cuenta de que cada proceso de todas esas inquietudes se convertía para nosotros en un paso en los que teníamos que fortalecerlos para que ellos pudieran empezar el proceso de exportación. Así creamos la ruta exportadora, hoy consta de 9 pasos, la hemos socializado hoy con las otras regionales de AmChams en el país y esto ha sido pues magnificado en donde también ellos están participando en otros eventos internacionales de toda la red de AmCham. Eso ha sido fenomenal. Un tema muy importante, conocer el mercado, conocer el producto,
arriesgarse a exportar, pero tienen que conocer también las ventajas de todas estos, digamos, convenios y alianzas y el TLC y todo lo que hay vigente para que ellos también puedan, con conocimiento, saber cuáles son sus ventajas competitivas. Otro punto importante, también ya lo mencionó Luis Eduardo, el e-commerce, la tecnología, la innovación, definitivamente, una vez conocido el mercado, una vez conocidos sus productos, tienen que arriesgarse a de verdad tecnificarse para poder cumplir con los pedidos, porque eso es otro punto, que tú puedes, listo, voy a salir, pero cuando te dicen la cantidad, tú dices, no, mi capacidad instalada pues no me da para esto. Entonces, una recomendación que siempre le decimos a las personas, por favor, siempre inicie con un nicho pequeño. O sea, tú puedes arrancar, iniciar con un proceso en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño, vas experimentando y de acuerdo como vas creciendo, vas ensayando tu capacidad instalada para poder cubrir ese mercado. Tú con tu capacidad instalada no vas a cubrir un mercado gigantesco porque, pues, no, olvidémonos, tal como lo dice Larry, eso es un país gigante. La palabra gigante no nos cabe ni en la cabeza. Pero sí hay que empezar con nichos pequeños y de todas maneras eso le da dando la confianza de atreverse, arriesgarse a internacionalizar. Eso es muy importante. Y el idioma es fundamental. Ahora que te escuchaba, cuando mencionabas lo de la capacidad, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Uno a veces, o muchas veces escucha donde pues, hay una empresa y dice, llegan a los Estados Unidos, tocan la puerta de Walmart o Publix, les piden 100 contenedores y no tienen la capacidad. En ese sentido, le quería hacer la pregunta a Manuel, ¿cómo podemos contrarrestar esa situación y qué otras recomendaciones le da para iniciar un proceso de internacionalización? Sí, Octavio, yo creo que una de las cosas más importantes es precisamente buscar ese apoyo y esa asesoría que existe tanto dentro del sector público como dentro del sector gremial. Pues Vicky ha mencionado digamos, los apoyos y las iniciativas que ellos tienen, Analdex también, la Cámara de Comercio, por supuesto. Y no solamente tenemos iniciativas relacionadas con el tema de exportación, sino que también tenemos, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, unos programas que ayudan a los empresarios a aumentar su productividad. Uno de nuestros programas que venimos desarrollando en alianza con Colombia Productiva y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene que ver precisamente con ayudar a los empresarios a aumentar su productividad. Ese es el programa que se conoce como Fábricas de Productividad. Estamos este año en el ciclo 2. El año pasado, las empresas que participaron lograron un incremento en su productividad del 8% en diferentes temáticas. Y obviamente, pues para llegar a competir con las empresas de países desarrollados hay que ser productivo, hay que ser creativo, hay que asesorarse de instituciones que tienen experiencia, que conocen casos de éxito, pero también casos de fracaso y que pueden asesorar a estas empresas. Me parece muy importante esto porque para llegar a un mercado hay que conocer no solamente qué productos o servicios están demandando, sino también cuáles son los gustos y las preferencias que son muy distintas en muchos casos a las nuestras y que por ende esa inteligencia del mercado, esa experiencia que han ya, digamos, ganado estas entidades por acompañar otros procesos o por conocer de casos de éxitos es fundamental. Yo pienso que los empresarios, el riesgo más grande que corren o el reto más grande que tienen que enfrentar es precisamente esa decisión de exportar. No exportar hoy en día, bajo una coyuntura de recesión económica tan fuerte como la que tenemos, es una mala decisión. Obviamente exportar requiere trabajo, requiere acompañamiento y para eso estamos estas instituciones acá y otras instituciones dispuestas para ayudarlos. Hay páginas que puedo darles, por ejemplo, como www.connectamericas.com. Es una página que tiene el BID específicamente para mostrar cuántas oportunidades hay en Estados Unidos digamos, al alcance de muchas empresas. Ahora vamos a tener una asamblea del BID este mes. Qué bueno que aprovecháramos esa página connectamericas.com, que tiene muchísima información valiosa, pero también está la página de ProColombia,
que tiene información supremamente importante para estos exportadores y, por supuesto, la página de comercio de la página de la Cámara de Comercio de Barranquilla con todos nuestros asesores. Hoy, simplemente para cerrar, estamos haciendo en el día de hoy una asesoría gratuita con más de 20 profesionales para todas las empresas que se inscribieron en diferentes temáticas: comercio electrónico, internacionalización, productividad. Y vamos a seguir haciendo estas asesorías precisamente buscando ayudar a los empresarios a recuperarse de esta difícil coyuntura económica, pero además de eso, a ver oportunidades en medio de estas dificultades. Gracias, Octavio. Gracias, Manuel. Yo creo que los empresarios que nos están acompañando, yo creo que van a estar muy motivados para iniciar su proceso de internacionalización cuando escuchamos todas las herramientas que ustedes nos han compartido. Yo creo que las grandes posibilidades. Luis, particularmente quisiera preguntarte por el Plan Vallejo Express, que es un tema muy caliente, es un tema que lanzaron prácticamente la semana pasada al gobierno nacional. ¿Qué le puedes decir a los empresarios de cómo aprovechar ese Plan Vallejo Express? Estás en mute, Luis. Gracias, nuevamente. Ya Manuel nos había anticipado con la respuesta, pero básicamente dentro de las formulaciones o instrumentos de comercio exterior, el gobierno colombiano actualmente lo que ha hecho es, voy a utilizar una palabra que se utiliza en la música, remasterizar. Remasterizar es traer de nuevo un producto que ya existía y colocarlo a las ambiciones o a los requisitos y necesidades actuales. Entonces, esta remasterización nos va a permitir no solamente que como se había vuelto un poco obsoleto, el programa es básicamente usted traiga materia prima de afuera o traiga equipos o utilice el mecanismo para traer algo de afuera, aproveche, adiciónele, acondicione y exporte. Entonces, anteriormente se exigían primero un número importante de requisitos. El compromiso era que esa mercancía no podía quedarse en el país, que tenía que regresar el 100%. Hoy te aperturaron el 60%, te dejaron el 40% para el mercado nacional, te incorporaron las pymes dentro del programa, te incorporaron servicios dentro del programa, pero te dice, usted presénteme los papeles hoy. Y probablemente lo que tú mencionabas allí, uno de los problemas que tenía el plan Vallejo anterior era que se demoraba porque pasamos desafortunadamente, y esto hay que tenerlo en cuenta, que Colombia tiene un criterio para entregar instrumentos de facilitación a una entidad de control. Cuando usted hace eso, la entidad de control tiene que tener su rol de control, no puede ser facilitador. Y entonces cuando pasamos ese instrumento a la DIAN, por supuesto, se cayeron los tiempos y comenzamos a tener, digamos, en el escenario empresarial, la desconfianza. No, yo meto papeles y eso me piden papeles y eso esperan y el tiempo se fue. 180 días para hacer una operación ya no era viable para un empresario. El empresario necesita inmediatez, oportunidad, facilitación. Y el instrumento se volvió un poco en deprimento de la figura, no era utilizada. Hoy en día está diciendo el gobierno, bueno, vamos a seguir con la misma metodología, se lo entregamos a la entidad de control, pero nos comprometemos con en 15 días usted presentado el documento, usted va a tener esto, va a tener menos requisitos y usted se compromete a esto. Es decir, amplificó, como lo vuelvo y lo menciono, remasterizó los requisitos, los disminuyó. Es una oportunidad interesante que están utilizando algunas empresas desde ya. El periodo es por 18 meses para una reactivación, porque como no tenemos todas las materias primas ni todos los equipos, podríamos traer esos productos y esas materias primas o insumos a través de la figura del Plan Vallejo Express y por supuesto cumplir con los requerimientos. 18 meses tenemos para utilizarlo, en 18 meses veremos a ver qué posibilidades sacamos, pero la figura es una figura que data de algunos años y que hoy en día la hemos remasterizado para beneficio de los empresarios, así como, por ejemplo, podríamos estar hablando de otras figuras o instrumentos de facilitación, como son los operadores económicos autorizados, las comercializadoras internacionales, la zona franca. Es decir, tenemos un gran dispositivo para la utilización de los tratados de libre comercio que, por supuesto, se convirtieron en dolores de cabeza cuando uno enfrenta el tema de control más que facilitación. Muy amable, Luis. Una última pregunta para Lawrence. En términos de cómo puede aprovechar el Departamento del Atlántico la nueva administración de Joe Biden. Hemos visto una dinámica muy interesante. Los Estados Unidos acaba
regresar al Acuerdo de París. ¿Qué consejo le das a los empresarios de nuestro departamento? Bueno, yo creo que la administración de Joe Biden va a operar en una manera, un proceso muy distinto que su predecesor, obviamente. Y creo que tiene razón, hay algunos temas que van a ser muy importantes para la administración de Biden. Primero es el cambio climático y las energías renovables y la sostenibilidad. Entonces, en el hecho de que sus negocios promueve eso y avanza esas metas, yo creo que tiene una buena oportunidad de trabajar con la administración Biden. La otra es que está muy interesado la administración de Joe Biden en el proceso de paz en Colombia y el desarrollo sostenible. Entonces, de hecho de que su empresa o sus actividades emplea gente que estaban antes en el conflicto, promueven los intereses del agricultor pequeño o de los agricultores que han dejado la violencia, dejado el narcotráfico. De hecho, de que usted puede mostrar que está avanzando esas metas, también va a tener una gran ventaja. Y finalmente, y eso no es único de Joe Biden, pero es un consejo generalmente para hacer negocios en los Estados Unidos, es que la seguridad jurídica es muy importante. Y el compromiso para apoyar la empresa privada, para apoyar el pequeño es muy importante. Yo creo que Atlántico ha tenido una historia muy buena en los años recientes, de líderes políticos comprometidos con el sector privado, con la empresa privada y con el desarrollo que está empujado por el sector privado. Y creo que eso es muy importante. Entonces, es importante seguir eso. Y Atlántico y Barranquilla, si pueden seguir con un liderazgo político que muestra su cara para ayudar a los pobres, pero también es comprometido con el sector privado. Eso va a crear ventajas también en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Lawrence. Le voy a pedir el favor a Ana María, que nos está diciendo pues, que hay algunas preguntas de los asistentes. Gracias, Ana María. Decano, vamos a pasar entonces ahora al momento de hacer las preguntas a nuestros panelistas por parte de nuestros asistentes. Y el señor Sergio Campo pregunta, ¿cómo puedo buscar clientes que me compren el producto? ¿Tienen alguna herramienta para llegar o darse a conocer a las empresas americanas de manera puntual? La doctora Vicky Ibáñez nos responde esa pregunta. Adelante, Vicky. Gracias, Ana María. Sergio, sí, claro, nosotros tenemos aquí desde AmCham diversas herramientas que utilizamos para la búsqueda de diferentes compradores a los productos. Es muy importante también saber qué tipo de producto es y saber si ese producto realmente encaja allá, porque muchas veces uno quiere vender el producto, pero también nos hemos llevado la sorpresa de que el producto pues no se lo quieren comprar a uno en Estados Unidos. Entonces, esa parte, ahí es donde entramos nosotros a la oferta, la demanda y oferta, para saber cómo está nuestro producto respecto a entrar a ese mercado. Es muy importante conocer esa etapa antes de proceder a realmente ver si mi producto es o no viable o que lo quiero vender en Estados Unidos. Pero sí tenemos diversas alianzas estratégicas con las oficinas de desarrollo económico, así como las plataformas comerciales con diferentes entes del gobierno, donde vamos viendo esa diversidad de compradores que existen o poner en oferta el producto que se quiere vender en Estados Unidos. Muchas gracias, Vicky. Continuamos con la siguiente pregunta de la señora María Pacheco, quien nos dice: buenas tardes, es un gusto poder aprender más de ustedes. La pregunta es, ¿cómo está el área de los artesanos colombianos, especialmente Barranquilla, en el mercado y comercialización en Estados Unidos? ¿Qué tan probable es comercializar artesanías y manualidades en ese mercado y cómo se reflejan los tratados de libre comercio? Queremos preguntar al señor Lawrence, desde Estados Unidos,
¿Qué oportunidades de mercado tienen las artesanías y las manualidades? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que hay un gran potencial. Yo creo que en los Estados Unidos están buscando alternativas culturales y ofertas culturales de otros países. Y yo creo que Colombia ha sido subestimado en eso. Todos en los Estados Unidos crecimos con el mundo azteca de México o mundo maya de Centroamérica o inca de Perú, pero no conocemos tanto la riqueza cultural y la riqueza aquí de la artesanía colombiana. Entonces, yo creo que el mejor es de meterse en ferias de artesanía, que hay muchos en los Estados Unidos. Y también, como mencionaba anteriormente, el turismo es una exportación. Y el turista norteamericano tiene la tendencia de comprar mucho. Y eso es diferente que otros turistas en el mundo, del chino, del europeo. El turista norteamericano compra. Entonces, buscan las oportunidades en las zonas aquí en Atlántico o en Cartagena y Santa Marta, para donde lleguen los turistas y para promover la artesanía por ese medio. Muchísimas gracias, señor Lawrence. Continuamos entonces con la última pregunta del día de hoy, que nos la hace Edgar Antonio Maurelo Villalba, y nos pregunta: ¿cómo me integro a la red de exportación? Tengo una empresa de ebanistería, fabrico puertas en HR melaminados. Invitamos entonces al doctor Manuel Fernández desde la Cámara de Comercio para que le cuente al empresario cómo puede vincularse a nuestro apoyo a exportadores. Claro que sí, Ana María. Bueno, lo más importante es que se comunique con nosotros. Puede escribir, por ejemplo, a aconte@camaravac.org.co o comunicarse a la línea 330-3700, y a través de estos canales, en el chat vamos a escribir el correo electrónico, y a través de estos canales podemos recepcionar su solicitud y canalizar, pues obviamente, esta para, digamos, en nuestros programas, cuál se acopla más a sus necesidades. Definitivamente tenemos varias herramientas, varias asesorías orientadas a ayudar a los empresarios a exportar. Tenemos incluso, por ejemplo, una herramienta que hemos desarrollado que es como un laboratorio, que antes de exportar logramos que estos empresarios tengan como una simulación de venta con clientes internacionales, y los apoyamos de diferentes maneras, de tal manera que llámenos o envíenos un correo y con gusto lo ayudamos. Muchas gracias, doctor Fernández. Si se activan otras preguntas, creo que con esta vamos terminando. Y es que el señor Javier Garavito nos pregunta: ¿cómo encontrar materias primas especializadas para un nuevo producto de innovación en el sector de accesorios para smartphones? Quisiéramos preguntarle entonces al panel, por ejemplo, al doctor Luis Eduardo Blanco, teniendo en cuenta que Analdex pues también tiene un capítulo de importaciones. Adelante, Luis Eduardo, ¿qué consejo o respuesta le damos al señor Javier Garavito sobre materias primas? Gracias a Javier, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Y básicamente lo que tenemos que entender es que los nichos de mercados existen y lo que uno tiene que ver es las oportunidades. Aquí hay un sinnúmero de herramientas a través de los medios tecnológicos que usted puede encontrar la base de un cliente o de una persona. Lo importante es que usted reconozca qué es lo que necesita para implementar su producto. Y a partir de allí comienza el diseño. Usted puede encontrar, por ejemplo, páginas enteras que le pueden dar algún tipo de información, pero también allí tiene que tener en cuenta varios aspectos: tiempo, calidades, oportunidades del servicio, es decir, un sinnúmero de razones. La invitación es un poco acercarte ya sea a cualquiera de las oficinas que que estamos en este evento y que podríamos darte alguna luz con referencia a lo que en especial quieres traer, quieres trabajar. La invitación es un poco a eso, darte una respuesta concreta de que en la página tal no lo vas a encontrar, sino de pronto va a ser el cúmulo de varias informaciones que encuentras en diferentes formulaciones que te estamos presentando aquí. Muchas gracias. Y con esta pregunta hemos terminado
nuestro evento del día de hoy. Agradecemos a todos los asistentes que nos acompañaron, el sector empresarial, por supuesto, a nuestros panelistas, al doctor Ibarra, que nos ha convocado el día de hoy, y esperamos que esta información haya servido para todos ustedes en la motivación de llegar al mercado americano de manera sostenible. Muchas gracias a todos. Una buena tarde. Gracias, Ana María. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes.